Bien, vamos a hacer este ejercicio que cayó en la selectividad de Galicia en junio del año 2019. Opción B, cuestión 2 del tema de ondas, que dice así: ¿cuál debería ser la distancia entre dos puntos de un medio por el que se propaga una onda armónica con velocidad de fase de 100 metros partido segundo y 200 hercios de frecuencia para que estén en el mismo estado de vibración? 2n, 0,5n o n, siendo n 0, 1, 2, 3 y medido en el sistema internacional. Bueno, pues he dibujado aquí una onda. Bueno, he dibujado varias. Nos hablan de una sola onda, pero podríamos pensar que es para varias y que estén en fase, en el mismo estado de vibración. Entonces, ¿dónde debo colocar esta otra función sinusoidal para que esté en fase con esta? Bueno, pues debe empezar, para que esté en el mismo estado de vibración, el siguiente punto, x1, será este de aquí y debe estar separado una longitud de onda del punto inicial, x0. Entonces, si esto empieza a moverse aquí, pues este punto y este punto están en el mismo estado de vibración. Es como si desglosara esta onda en varias debajo, pero también podría pensar en varias ondas distintas y ver cuándo la interferencia es constructiva. Sería una visión equivalente. Como no me dicen una sola onda, realmente estoy desdoblando esta onda en varias debajo, pues para ver en qué puntos estoy en fase. Pero podrían ser varias ondas que están en fase. Bien. Entonces el siguiente punto, ¿cuál va a ser? Este de aquí. Pero de este de aquí, de este punto x2 a x0, ¿qué distancia hay? Pues hay una y dos longitudes de onda. Bueno, ya veis que el siguiente punto sería, le he llamado n, pero sería el punto x3, sería este de aquí. Y habría, pues, bueno, si lo dibujo, pues habría otra longitud de onda más. Entonces tendría tres longitudes de onda. ¿Y el siguiente cuál sería? Bueno, pues sería este de aquí. Y habría otra longitud de onda y serían cuatro longitudes de onda. Entonces, todos los puntos que están en fase van a estar separados o bien una longitud de onda, o dos, o tres, o cuatro, un número entero de longitudes de onda, donde n es 0, 1, 2, etc. Entonces, para saber cuál de los tres apartados es el correcto, debo saber cuál es el valor de lambda para multiplicarlo por n y así calcular el delta de x, la diferencia de caminos. Bueno, la velocidad es la longitud de onda por la frecuencia, que son estos datos que nos da aquí el problema. Entonces la longitud de onda por 200 es igual a 100 y dividiendo nos queda una longitud de onda de 0,5 metros, con lo cual pues de la diferencia de camino será 0,5 por n, entonces la solución correcta es 0,5n es la B. Entonces los puntos que están en el mismo estado de vibración tienen que estar separados una longitud de onda. Bueno, aprovecho para comentar una cosita más, que fijaros que una longitud de onda equivale en ángulo a 2 pi radianes. Entonces la diferencia de ángulo, para que los puntos estén en el mismo estado de vibración, será n veces 2 pi radianes. Fijaros que esto es un número par. De pi radianes. Bueno, podríamos empezar, si n es 0, sería 0 pi, aunque el 0 no es par ni impar, 2 pi, 4 pi, 6 pi, etcétera. Eso medido en ángulo. Medido en longitudes de onda, no. Medido en longitudes de onda, pues es una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres, etcétera. Entonces, como aquí la longitud de onda es medio metro, pues 0,5 por n, esto sería en metros, esta delta de x. Bien, pues el ejercicio está hecho y entonces voy a aprovechar pues que tengo todos los gráficos y todo esto pues para enseñaros algo más, aunque no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver con el problema, pero ya no estamos resolviendo. Si queréis podemos quitar esto de aquí, porque ya no estamos resolviendo, bueno, lo voy a dejar, no estamos resolviendo
el problema que estábamos haciendo, pero vamos allá. Entonces, otra cosa que podríamos pensar, bueno, eso es si están en fase, si van al unísono las ondas o interferencia constructiva. Pero ¿qué pasa si están en lo que se llama oposición de fase o que las ondas, en vez de sumarse, se restan? Bueno, pues para que las ondas se resten, si tenéis la primera onda que sale del origen de x sub 0, que bueno, x sub 0, pues normalmente sabéis que va a valer, voy a cambiar de capa, va a valer 0, normalmente. Bien, ¿cómo tengo que hacer para que las ondas se anulen? Bueno, pues entonces la segunda onda tendrá pues que salir aquí. Cuando esta baja, esta tendrá que empezar a subir. Entonces, ¿qué diferencia de caminos hay? Bueno, pues entonces no hay una longitud de onda, solo hay media. Lo veis en el dibujo. Pero ¿cuál es el otro punto, el siguiente punto en el que tengo que puedo volver a ir en contra voy a ir en contra de esta primera onda de aquí. Entonces, el siguiente punto donde puedo ir en contra de esta primera onda de aquí es este, donde esta onda está bajando y yo comienzo a subir. Aquí la onda baja y yo comienzo a subir. Entonces, ¿cuántas longitudes de onda hay desde este punto de aquí, x sub 3, hasta aquí? Pues hay 3 medias longitudes de onda. El siguiente punto es cuando este sube. Fijaros que aquí hay 3 medias longitudes de onda. Vamos a ir marcando 1, 2 y aquí 3. Aquí vamos a poner este 2 así. ¿Cuál es el siguiente punto? Que esto empieza a subir y la primera está bajando. Aquí, porque en este, fijaos que si yo coloco esto subiendo aquí, en ese punto lo coloco aquí, entonces se suman. Igual que si esto lo lleva a este punto, entonces se suman las dos. Entonces el siguiente punto donde las ondas están en oposición es este de aquí. Y entre cada uno de estos hay siempre lambda medios. Entonces, si os fijáis, para que las ondas estén en oposición de fase, la diferencia de caminos o bien es lambda medios, o 3 lambda medios, o 5 lambda medios, o 7 lambda medios. Siempre va a ser un número impar de medias longitudes de onda. Entonces, un número impar de medias longitudes de onda hace que la diferencia de caminos para la oposición de fase sea 2n más 1 por lambda medios, donde n igual que antes es 0, 1, 2, etc. Bien, y simplemente, bueno, pues hay que decir que en ángulo, si hacemos con ángulo, pues lambda medios equivale a pi radianes. Entonces, en ángulo, para la oposición de fase, si en vez de delta de x lo ponemos en ángulo, será un número impar 2n más 1 de pi radianes. Ya visteis que para la interferencia constructiva, cuando las ondas están en fase, están en un número par de pi radianes. Pero para la oposición de fase va a ser un número impar de pi radianes, donde n, bueno, igual que antes, empieza 0, 1, 2. Entonces lo que tenéis que ver, y aquí en la oposición quizás sea un poquito más complicado porque hay más líneas, etcétera, es que si los puntos en que esto baja y yo empiezo para colocar una onda en oposición de fase, el primer punto que lo puedo hacer es lambda medios. Aquí no lo puedo hacer porque si yo aquí subo, este también está subiendo. Entonces el siguiente punto es x sub 3, es aquí. Aquí no lo puedo hacer porque si yo aquí coloco la onda a empezar aquí a subir, están en fase, que es el caso anterior, cuando están separados una longitud de onda. En cambio, cuando están separados un número impar de medias longitudes de onda, lambda medios, 3 lambda medios, 5 lambda medios, en todos estos casos aquí baja, pues aquí sube, sería 7 lambda medios.
Si lo podéis seguir hasta que se acaban las ondas. Entonces ves que cuando están separadas un número impar de lambda medios están en oposición de fase, porque la de arriba está hacia abajo, va en su mitad de su fase, y la segunda, que es la que nosotros, la segunda onda que estamos colocando, está hacia arriba. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio muy interesante pues para aprender la interferencia de ondas, cuando las ondas se suman, cuando las ondas se restan, cuando las ondas están en fase y están en oposición de fase, y qué puntos de la onda pues están en fase o tienen el mismo estado de vibración, y qué puntos de la onda tienen estados de vibración opuestos.